Hola a todas y todos, mi nombre es Enrique Mora Roas y en un primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso Internacional en Comunicación y Género por reorganizar tan rápido lo que iban a ser unas jornadas presenciales en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla y reconvertirla en un congreso online que de hecho, como muchos compañeros han señalado a lo largo de estos días, creo que puede ser una oportunidad para llegar a mucha más gente que no iba a poder estar en Sevilla durante esos días. Sin alargarme mucho más, doy comienzo a la que es mi propuesta, que he titulado Reconstruyendo el género en Japón 1868-1926, fuentes y mecanismos del poder, los sujetos políticos y la disidencia. En un primer lugar, lo que me gustaría hacer es una brevísima introducción a través de un contexto histórico para ver cuáles son los condicionantes sociopolíticos que dan lugar a hablar de género en un periodo como el que hemos demarcado al principio. En 1853, el comodoro Matthew Perry, liderando los llamados barcos negros, llegará a las costas de Japón y comenzará un proceso de profundo cambio en el archipiélago japonés. Esto se da básicamente después de un periodo en el que Japón había estado apartado de Occidente y de repente ve cómo, debido al contexto internacional que se ha vivido en los últimos años, se ve obligado a entrar dentro de las dinámicas del imperialismo occidental. Como he dicho, esto propiciará o precipitará más bien un cambio profundo dentro de la sociedad japonesa a través de la restauración del poder imperial que culminará en 1868 con la restauración del emperador Meiji y que comenzará un nuevo proyecto de construcción de un Estado-nación. Habiendo dicho esto, ahora sí que podemos empezar a hablar de género directamente. Y es importante hablar de género porque en las últimas décadas el estudio del Estado-nación ha estado muy marcado por el componente de género y una reinterpretación de todo lo que fue ese periodo histórico. Si bien hablar solo del Estado-nación es limitante, y luego tendremos en cuenta cuáles son las disidencias y los colectivos subalternos, considerando que dentro de la dialéctica entre el Estado-nación y estos colectivos se va a generar una lógica de género concreta. Teniendo en cuenta lo que dice Hayakawa, es verdad que para ver cuáles son las relaciones de género durante la era moderna, tenemos que ver cuáles son las leyes fundamentales y las normas sociales que van a permear los cuerpos y las mentes de las personas que están viviendo dentro de este marco. Y por tanto vamos a tener una doble vertiente dentro de este estudio, que es el estudio de las normas sociales y cómo éstas afectan a las subjetividades directas de las personas. Si queremos hablar de género y si queremos hablar de cualquier institución política durante este periodo histórico, tenemos que hablar en un primer lugar del ejemplo de la Casa Imperial, que va a actuar como base fundamental de la ideología y de la legitimidad del poder político de la época. Y lo que vamos a ver es que se va a producir un periodo de invención de la tradición, que es básicamente tomar una serie de costumbres asociadas a un pueblo para reconstruirla, darle una pátina moderna y que de esa manera aglutine lo que va a ser la nueva comunidad nacional. Lo que va a propiciar la invención de la tradición dentro de la Casa Imperial es la consolidación del poder masculino, patriarcal, dentro de la institución y a la vez la relegación de la mujer a un plano apolítico, podríamos decir. Precisamente a través de la reconsideración de la historia, de las mujeres que habían sido emperatrices durante la historia y su relegación a un lugar de regente y por tanto sin legitimidad propia, hará que solo la línea masculina sea considerada y esto se extrapolará directamente a las familias del país. Por tanto, a través de esta lógica tenemos el establecimiento de la IE, que es la familia moderna, y una interrelación entre lo que sería la familia y el Estado. De ahí el concepto que se acuña Kazoku-kokka. Pero esto no se queda aquí. A la hora de establecer una comunidad nacional, se tiene que aglutinar a todo el pueblo, a todas las regiones dentro del archipiélago y por tanto se va a dar un proceso de eliminación de costumbres regionales. Y esto es muy importante dentro del marco de la familia y del marco del matrimonio, por ejemplo, porque había ciertas costumbres regionales en comunidades agrícolas eminentemente que todavía conservaban instituciones como la uxorilocalidad, que es el matrimonio por la línea de la mujer y el desplazamiento del hombre a la familia de la mujer, o los matrimonios de visita, que es la compartimentación de la familia y, como su propio nombre indica, la visita de uno de los cónyuges a la otra familia. Y por lo tanto lo que vemos es que a través de esta estructura se van a consolidar una serie de ideales de género y por tanto se va a determinar las subjetividades de las personas directamente.
Lo que pasa es que en un proceso de cambio tan profundo, esto entra continuamente en un conflicto. Como indico en la diapositiva, la masculinidad va a estar continuamente en disputa, precisamente entre un ideal de invención de la tradición masculina autóctona y una masculinidad considerada afeminada occidental que va a ser utilizada como arma arrojadiza política. En un segundo lugar tenemos una imposición de la feminidad, que es la creación de un nuevo ideal de género femenino a través de la idea del Ryōsai Kenbo, que es la buena esposa y la madre sabia, haciendo que las mujeres también tengan que cumplir un papel central dentro de las previsiones nacionalistas del país, educando a los hijos en esa serie de valores nacionalistas. Lo que pasa es que lo que vamos a encontrar es una dicotomía entre los ciudadanos y las no ciudadanas. Como hemos dicho al principio con el ejemplo de la Casa Imperial, ciudadanos porque van a tener toda una serie de derechos políticos y van a poder participar en la política, y no ciudadanas porque a través de una serie de leyes se va a impedir que las mujeres participen en ningún tipo de asociación política, mucho menos votar, aunque el sufragio universal se alcanzará solo en 1925 y será eminentemente masculino. Hasta 1945 las mujeres no podrían votar en Japón. Pero si solo tenemos en cuenta los ideales, estaríamos dejando atrás a una gran parte de la población, y aquí es cuando es importante introducir el componente de clase dentro de nuestra discusión. Precisamente porque el Ryōsai Kenbo se empieza a establecer a través de edictos de educación y a través del Ministerio de Educación, en el que poco a poco la mujer se va introduciendo dentro del ámbito académico, tenemos que decir que a ámbitos como a la educación secundaria como a la educación universitaria van a llegar muy pocas mujeres. Y por tanto tenemos que empezar a considerar otras vidas en las que ser una madre sabia a veces no importaba tanto e importaba más la capacidad productiva que podía tener una mujer para dar sustento a su familia. Y por tanto en ciertas comunidades obreras la fuente de legitimidad de la feminidad va a estar directamente dada por la capacidad de la mujer de adaptarse a la nueva industria textil, que va a ser uno de los motores del cambio dentro de Japón. Precisamente cabe comentar que al principio del siglo XX el 90% de la industria textil estaba ocupada por mujeres, siendo una de las industrias más fuertes del país en ese momento. Lo que va a generar esto es que la mujer trabajadora va a ser una figura contradictoria para el Estado, dado que está aportando a la producción por un lado, pero por otro no está cumpliendo lo que es propuesto como ideal a través de el ser una buena esposa y una madre sabia. Esto va a crear muchos discursos, como he dicho, contradictorios, y finalmente se va a acabar por legislar por el ideal, que es básicamente a través de la Ley de Industria de 1911, que el gobierno propone acortar las horas de las trabajadoras, no permitir que trabajen por las noches y también mejorar las condiciones higiénicas. ¿Qué pasa? Que lo que el Estado está intentando hacer es que las mujeres viren hacia la vida familiar y particularmente a dar luz a niños sanos para el futuro de la nación. Con esto hemos estado comentando cuál es la dinámica entre el Estado y las mujeres trabajadoras, pero también deberíamos plantearnos cuál es la situación dentro de la izquierda, porque la ideología del trabajo que el Estado ha puesto por delante, en la que el trabajo del hombre es prestigioso y el trabajo de la mujer es secundario o acompaña el trabajo del hombre, va a ser asumido también por los colectivos de izquierda que se empiezan a formar en ese momento. Y por tanto, el discurso va a ser un discurso profundamente paternalista, y dentro de las lógicas de la masculinidad se va a considerar que ninguna mujer era capaz de organizar la lucha obrera. ¿Qué nos dice la realidad y qué nos dice el empirismo puro? Que la primera huelga que se realiza en Japón en 1886 va a ser impulsada a través de la industria textil y precisamente va a ser organizada por mujeres, proponiendo un precedente y lo que va a ser una rica cultura entre la intersección del pensamiento feminista y el pensamiento de clase. Siguiendo con esta idea del comienzo de una rica tradición, vamos a hablar de cuál va a ser la intersección entre el género y la clase para la generación de la disidencia. Y en este caso vamos a hablar de la disidencia más radical, porque ya ha habido proyectos políticos por otras vías que no va a ser la vía del regicidio, que es la vía que vamos a proponer ahora, precisamente en línea con lo que habíamos empezado hablando del Estado-Nación y de cómo se había construido el ideal de género a través de la figura de la Casa Imperial. Si hablamos de la disidencia radical durante este periodo, y vamos a hablar del periodo de reinado del emperador Meiji hasta 1912 y del reinado del emperador Taisho hasta 1926, tenemos que hablar de la figura de Kanno Suga y de Kaneko Fumiko. Precisamente a través de la idea de cómo se conforma el Estado-Nación, estas dos escritoras, pensadoras y activistas van a llegar a la conclusión de que precisamente para la disolución de todas las contradicciones de género
y la disolución de todas las estructuras de opresión dentro del Estado, lo que hay que hacer es eliminar al emperador como individuo y eliminar esa deificación del emperador, demostrando que el emperador también puede sangrar, según palabras de las dos autoras. Por tanto, Kanno Suga y Kaneko Fumiko van a empezar a contemplar, a través de su relación con colectivos anarquistas, el asesinato del emperador a través de la utilización de artefactos explosivos. Lo que va a ocurrir es que tanto durante el periodo de Kanno Suga como el periodo de Kaneko Fumiko, el Estado va a estar totalmente paranoico por la vida del emperador y la vida de los ministros y primeros ministros del país, y por tanto se va a frenar el intento mucho antes de que se produjese. Kanno Suga va a ser arrestada en 1910 y será ajusticiada en 1911, confesando directamente ante el juez cuáles iban a ser sus planes, lo cual podríamos considerar que es un sacrilegio debido a la figura como padre que tenía el emperador, pero también la figura como dios que tenía dentro del archipiélago japonés. Y algo similar pasa con Kaneko Fumiko, que en 1923 va a ser arrestada por los planes de asesinato que había desarrollado junto a su pareja Pak Yeol y que vivirá durante 3 años encarcelada. Lo que pasa es que la situación de Kaneko Fumiko se da en un periodo diferente y le será concedido un perdón imperial que ella, al recibir, directamente rompe, eliminando toda posibilidad de salvarse. Finalmente, en 1926, y aseverando esa posición sobre la decisión sobre su vida, decide suicidarse en su celda como un acto político de renuncia a ese perdón que le había concedido la figura paterna o la figura deificada que es el emperador. Finalmente, habiendo hablado ya del componente de género en intersección con el componente de clase, no podemos olvidarnos de que Japón durante este periodo es un estado imperialista y por tanto va a generar una serie de fronteras internas. El entrenamiento del proyecto de expansión de Japón se va a producir principalmente en 1869 con la colonización de la isla de Hokkaido y por tanto la introducción del pueblo Ainu dentro del Estado-nación. Pero lo que vamos a ver es que a la hora de establecer ciertas políticas se va a dar una división por razón de género, principalmente a través de la aculturación del hombre, que intenta ser asumido por el Estado-nación japonés e intenta ser asumido a través de los mecanismos de socialización que había desarrollado durante este periodo, ya sea a través de la educación o ya sea a través del servicio militar. Y por otra parte tenemos la esencialización de la mujer, que será la depositaria de la cultura Ainu como tal y que podemos de alguna manera decir que determina cuál va a ser el activismo Ainu a través de los años, sabiendo que actualmente las mujeres tienen un gran peso dentro del activismo de este pueblo. Por tanto, lo que vamos a ver es que se produce una lógica del barbarismo por razón de género y la creación también de unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda e incluso unos ciudadanos de tercera, teniendo en cuenta la etnicidad y la progresión de las lógicas imperialistas de un Japón que se expande. No puedo detenerme mucho más aquí, pero básicamente lo que quería remarcar con esto es que las estructuras del Estado se generan frente a una serie de resistencias y hay una necesidad de reconocimiento de esta dialéctica, ya que si nos quedamos contemplando cuáles van a ser las estructuras simplemente estatales, muchas veces vamos a estar a medio camino y vamos a estar solo considerando los ideales cuando hay toda una serie de componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de género. A su vez, todos estos componentes generan una serie de complejidades internas y unas complejidades en la intersección que siempre tienen que tener en cuenta y siempre tienen que ser examinadas bajo lupa a riesgo de hacer estudios simplistas a la hora de estudiar las estructuras políticas de este periodo histórico. Lo que se propone a través de esta primera conceptualización que hemos hecho a través de esta presentación es empezar a considerar otras historias y esto solo sería un comienzo, un marco teórico o una llamada de atención para empezar a hacer otra serie de estudios que tienen que venir a continuación. Por tanto, lo que planteamos es un horizonte de estudio muy rico, que bajo prismas complejos y descolonizando el conocimiento de la época, proponga cuáles son los agentes silenciados y creando unos análisis mucho más justos y una propuesta de cambio dentro de cómo han sido estudiadas las estructuras políticas del periodo Meiji y los periodos que le siguen. Por tanto, lo que queremos es una proposición de una mirada compleja que atienda a perspectivas que todavía no han sido contempladas y que poco a poco vaya trayendo a idioma español una serie de voces inéditas dentro del movimiento comunista, dentro del movimiento anarquista o dentro del pueblo Ainu, que nos hagan ver esta serie de complejidades y que nos hagan reflexionar sobre cómo se construye el género, no solo desde una perspectiva vertical, digamos, sino con cierta horizontalidad a la hora de establecer
la dialéctica entre los agentes que generan estas dinámicas. Sin más que decir, muchísimas gracias por vuestra atención y durante estos días estaré muy atento a las redes sociales, tanto del Congreso en Comunicación y Género como a las propias, como a la publicación del vídeo en YouTube, para responder a todas las preguntas que podáis tener y para comenzar toda una serie de debates que puedan enriquecer lo que hemos visto. Muchísimas gracias.